Capítulo 3 del orden dórico. El primer orden de la arquitectura de la antigua Grecia representa el instante en el que las construcciones de las civilizaciones del Mediterráneo hicieron una transición de materiales de construcción poco duraderos como la madera a materiales permanentes como la piedra. El estilo incluye las columnas, el eje, su base, los capiteles, el arquitrabe, los frisos y las cornisas. Sus características más reseñables son: las columnas no suelen tener una base que las separe del suelo de la estructura en la que se encuentran. Los capiteles son lisos y sin decorados. La parte del entablamento incluye un friso que contiene ornamentos. Las columnas son robustas y estriadas. El diseño es sencillo en su composición. No poseen muchos elementos decorativos. La plataforma o crepis es la base sobre la cual se levanta la columna y contiene el estereobato y estilobato. Estereobato son los escalones inferiores de la estructura o edificaciones. Estilobato es el escalón superior sobre el cual descansan las columnas. Columna o peristilo. Columnata o peristilo. Se trata de la fila de columnas que se levantan dentro de una estructura griega clásica. Suele rodear la edificación o una parte de esta. Las partes de las columnas dóricas son fuste, capitel, entablamento, arquitrabe, friso, cubierta, frontón, cima y gárgola. Un ejemplo del orden dórico puede ser el Patreon en Atenas, que se construyó en 1978. Capítulo 4. Distribución de las naves y pronaos de los templos. En el templo romano, al pronao es originalmente muy profundo, como derivación de la arquitectura etrusca. Además, el templo se encuentra elevado sobre un alto fondo, al que se accede mediante una escalinata frontal o con escaleras laterales. El pronao es en general la fachada del templo, teniendo también en cuanto a la longitud, esta será el doble de la longitud. En el interior, incluso pared de la puerta será un cuarto más largo de ancho. Las otras 3/4 partes toman el pronao hasta la mitad. Las altas tendrán incluso si la nave puede ser que separen el pronao del pórtico, y los 3 intercolumnios que resultan entre la parte de las columnas se cierran con tejadillos de mármol o cartón de madera, dejando una puerta para entrar. En la entrada de la nave se irán poniendo hacia el medio otras columnas de las entradas en su planta. El grueso de las paredes de las naves será provisionalmente proporcionado y suelto, pero las ancas tendrán el mismo grueso de las columnas. Si estas paredes fueran de mampostería, será bien que la pared sea menor. Capítulo 5. La situación de los templos de la cultura celeste. En estos templos se procurarán a dioses inmortales con libertad si no hay ningún impedimento. La deidad se coloca de cara al occidente para que así los creyentes se acerquen a ella. De este mismo modo, si existe impedimento, se situarán de modo que su área descubra la mayor parte de la ciudad. Capítulo 6 de la producción de las puertas de los templos. Para saber las proporciones de las puertas, primero se debe conocer el orden al cual pertenecen. Son 3 tipos: dórica, jónica y atípica. Y bueno, Vitruvio en este capítulo explica las proporciones y características de cada tipo de puerta. Capítulo 7. De las proporciones de los templos en la Toscana. Los templos etruscos generalmente seguían un plan rectangular con una planta simple, con un único espacio principal donde se ubicaba la estructura de la divinidad. El acceso al templo era comúnmente por una escala frontal que subía desde el nivel del suelo hacia el pueblo. Los templos etruscos presentaban una serie de proporciones características en su planta y en la distribución de elementos como columnas y alturas. Las proporciones de los templos de la Toscana solían basarse en un sistema simple, dividido en un rectángulo de longitud mayor que de altura. Los templos de la Toscana, aunque inspirados por las cuestiones griegas, tenían una serie de características propias, especialmente en lo que respecta a sus proporciones.
la fachada y el pórtico, sin rodear el templo por completo. Además, el uso del podio elevado y las columnas robustas contribuyó a una sensación de monumentalidad y simplicidad en comparación con los Capítulo 8. Situación de las aras religiosas. Las aras principales se encontraban en el interior de los templos, en el área conocida como la cela o el nao. Este era el lugar más sagrado del templo. El altar o ara se situaba frente a la imagen del dios o diosa al que estaba ubicado el templo, de manera que el sacerdote realizará el sacrificio en la ceremonia de la deidad. En algunos templos el altar estaba dispuesto justo antes del acceso al trono, permitiendo que se realizara el ritual al entrar, sin entrar completamente en el interior del templo. Aparte de los templos, existían aras públicas en plazas, foros y otros espacios abiertos donde se realizaban ceremonias y sacrificios en honor de Dios. En los foros de las ciudades romanas, como el Foro Romano, se encontraban aras públicas dedicadas a varias deidades, especialmente aquellos dedicados a los dioses del estado como Júpiter, Marte o Apolo. En las aras públicas eran de gran tamaño y estaban frecuentemente rodeadas de altares más pequeños donde los romanos podían hacer sus ofrendas. Estas áreas eran frecuentadas tanto por los sacerdotes como los ciudadanos comunes que deseaban rendir culto a los dioses. Las aras de los dioses en la antigua Roma eran espacios sagrados cruciales para el culto religioso, ubicados en templos, espacios públicos y hogares. Su función principal era la realización de los sacrificios y ofrendas a las divinidades, con el objetivo de buscar su protección y favor. Las aras podían ser pequeñas, como las de los cultos domésticos o monumentales, como las de los templos y los foros. Cada una tenía una importancia simbólica relacionada con el contexto en que se ubicaba. Libro 5, capítulo 1. Foro y basílicas. El foro era el centro de la vida pública en una ciudad romana, una plaza abierta rodeada de importantes edificios políticos, administrativos, religiosos y comerciales. En el foro se realizaban actividades como actos políticos, discursos, elecciones, juicios y sacrificios religiosos. Además, se llevaba a cabo el comercio y las interacciones sociales. Era una plaza abierta rodeada de templos, basílicas, tribunales y mercados. El foro más famoso es el Foro Romano de Roma, donde se encuentran estructuras como la Curia y el Templo de Saturno. El foro era el núcleo de la vida urbana, representando el poder y la identidad de la ciudad. Basílica Romana. La basílica era un edificio público rectangular de gran tamaño, usado principalmente para actividades judiciales, administrativas y en ocasiones comerciales. Las basílicas se utilizaban como tribunales de justicia, espacios para transacciones comerciales y reuniones cívicas. También fueron el modelo para las primeras iglesias cristianas. Eran edificios de planta rectangular con una nave central más alta que las naves laterales, columnas que las separaban y un ábside en el extremo donde se ubicaban los magistrados. Las basílicas se encontraban dentro o cerca del foro, completando su función como centros de administración y justicia, mientras que el foro era el centro de la vida política, social y religiosa de la ciudad. Capítulo 2. Del erario, cárceles y curia. El erario, las cárceles y la curia deben estar cerca del foro, respetando una proporción y simetría adecuada. La curia debe construirse según el tamaño del municipio. Si es cuadrada, su altura será una vez y media su anchura. Si es rectangular, la altura será la mitad de la suma de su longitud y latitud. Las paredes internas deben llevar una cornisa a la mitad de su altura para que la voz se detenga en ella y sea mejor escuchada, evitando que se disipe debido a la altura. Capítulo 3. Del teatro y su saludable situación. El teatro romano no solo fue un espacio de entretenimiento, sino un elemento integral de la vida social y cultural romana. Su situación saludable puede entenderse en el contexto de los beneficios sociales y emocionales que brinda al público, proporcionando un espacio para el ocio, la reflexión, el
social y el bienestar físico y psicológico. Además, el diseño de los teatros, con su atención al sonido y la acústica, contribuyó a que la experiencia fuera más satisfactoria y completa para los romanos. Los teatros romanos generalmente se construían en forma semicircular, con un espacio abierto en el centro, donde se encontraba la plaza o el escenario. La cavea era el área destinada al público y estaba dividida en varias secciones, según el estatus social, la parte superior para las clases bajas y la inferior para las clases altas. El teatro estaba abierto al aire, aunque más tarde se construyeron techos para proteger al público del sol y la lluvia. La escena era el escenario donde los actores realizaban su representación. Los teatros romanos, como el Teatro de Marcelo o el Teatro Pompeyo, contaban con estructuras monumentales en el fondo del escenario. Los teatros romanos utilizaban materiales como el mármol, travertino y la piedra caliza en las estructuras visibles, mientras que en las partes menos visibles utilizaban hormigón para crear las bóvedas y los cimientos. Bóvedas y arcos. Los romanos fueron pioneros en el uso de bóvedas y arcos. Estos elementos arquitectónicos no solo les permitieron construir estructuras de grandes dimensiones, sino que también mejoraron la estabilidad y la durabilidad de los teatros. Las bóvedas proporcionan una gran capacidad de soporte del espacio inferior sin necesidad de columnas adicionales. Los teatros romanos también contaban con sofisticados sistemas de drenaje para evitar la contaminación de agua en el suelo, lo cual era crucial para mantener la salud pública. Además, se diseñaban para ser accesibles a grandes multitudes, con escalas amplias y caminos adecuados para la evacuación rápida. Uno de los logros más notables de la arquitectura del teatro romano fue su capacidad para amplificar la voz del actor sin necesidad de tecnología moderna. El diseño semicircular y la disposición de las gradas ayudaban a que el sonido se proyectara de manera clara y uniforme en todo el teatro. Capítulo 4. La armonía. La armonía musical es una ciencia compleja que, en parte, usa términos griegos, dificultando su comprensión para quienes no dominan esta lengua. La voz humana se caracteriza por ser continua o discreta. La voz discreta permite distinguir mejor los cambios de tono, mientras que la continua fluye sin interrupción. Existen tres géneros musicales: armónico, cromático y diatónico. Armónico es grave y majestuoso. El cromático es sutil y grave por su repetición de tonos. El diatónico es natural y rápido en los intervalos. Cada género tiene posiciones de tetracordos, conjuntos de notas. El armónico tiene 2 tonos y 2 dieces. El cromático usa 2 semitonos continuos y un tercero de 3 semitonos. El diatónico tiene 2 tonos y un semitono. Los tetracordos forman la base de la música y hay 18 sones en total por género, algunos fijos y otros variables. Los sones variables alteran su valor en cada género, ampliando los intervalos y creando variaciones en los sonidos. En cuanto a los intervalos de la voz humana, se conocen 6 tipos principales llamados sinfoniae. Solo algunos intervalos como el diatesarón y diapente son consonantes, otros como la tercera, sexta y séptima no lo son. Ese sistema de intervalos y sones, basado en la naturaleza de la voz, permite la creación de diferentes modulaciones de la música. Capítulo 5. Los vasos de bronce utilizados en el teatro se diseñan y colocan de acuerdo con las leyes matemáticas y proporcionan musicales para mejorar la acústica. Estos vasos se disponen bajo las gradas, sin tocar las paredes, con espacio vacío alrededor para permitir la resonancia. Los vasos se colocan en celdillas que están distribuidas en intervalos musicales específicos correspondientes a los tonos musicales. En un teatro de tamaño moderado se colocan 13 celdillas en la parte media de la gradería, con vasos sintonizados a diferentes tonos musicales. Las celdillas en los extremos tienen los tonos más graves, mientras que las celdillas del centro tienen tonos intermedios. La disposición permite que la voz se proyecta desde la escena
amplifique y se haga más clara al resonar en cada vaso, con cada uno aumentando la calidad de la voz según el tono correspondiente. En teatros más grandes se divide la gradería en 4 partes y se asignan 3 tipos de celdillas para los géneros musicales: armónico, cromático y diatónico. Cada género tiene su propia serie de vasos afinados y colocados en los diferentes niveles de la gradería para maximizar la resonancia de la voz de acuerdo con las leyes de la música. En los teatros grandes, los vasos en las secciones cromáticas y diatónicas se colocan en las extremidades y en las zonas intermedias, con algunos espacios vacíos para no interferir en la resonancia. El autor menciona que, aunque en Roma no se aplicaron estas reglas en los teatros públicos de madera, muchos arquitectos de otras ciudades de Italia y Grecia usaron estos principios con buenos resultados. En algunas ciudades más pequeñas se usaron vasos de barro, conocido en lugar de bronce, con efectos acústicos igualmente satisfactorios. El sistema de vasos y celdillas, que fue creado por Aristóteles, busca adaptar la construcción del teatro a la naturaleza de la voz humana y garantizar un mejor disfrute para los oyentes. Capítulo 6. La figura del teatro. La figura del teatro se basa en un diseño geométrico con un círculo en el centro del patio y 4 triángulos equiláteros inscritos en la circunferencia. Estos triángulos se colocan de manera que sus ángulos tocan la circunferencia, similar a como los astrólogos dividen los signos del zodiaco. El lado del triángulo que queda hacia la escena define una línea diametral que separa la orquesta del público del proscenio, creando un púlpito más ancho que el de los teatros griegos. Este diseño es adecuado porque en los teatros romanos todos los actores actúan en la escena, mientras que en la orquesta están los centros del Senado. El púlpito tiene una altura máxima de 5 pies para que los espectadores de la orquesta puedan ver a los actores claramente. Las acciones del teatro se distribuyen según los ángulos de los triángulos. Estos ángulos marcan la ubicación de las escaleras que conducen a los diferentes niveles del teatro. Los 7 ángulos inferiores indican las escaleras, mientras que los 5 superiores están relacionados con la escena. El ángulo central se usa para colocar la puerta real y los ángulos adyacentes indican las puertas de los huéspedes y los 2 últimos están orientados a los tránsitos laterales. Las gradas de los asientos tienen una altura que varía entre 1 pie y 4 dedos y 1 pie y 6 dedos, con una anchura de entre 2 pies y medio y 2 pies. Esto tiene la posibilidad de visibilidad para el público. Capítulo 7. Pórtico y demás partes del teatro. El techo del pórtico detrás de las gradas debe elevarse al nivel de la altura de la escena para garantizar que la voz se propague uniformemente hacia todas las gradas y el pórtico. Si el techo fuera muy bajo, la voz se desvanecería de manera artificial. La primera grada se ubica a la sexta del diámetro de la orquesta. Las gradas de los lados y las puertas de entrada se cortan en esa misma altura, donde se colocan el dintel de las puertas. Esta altura es suficiente para las entradas. La longitud de la escena es el doble del diámetro de la orquesta. Y la altura del podio sobre el púlpito será 1/10 parte del diámetro de la orquesta. Sobre este podio se colocarán columnas de 1/4 del diámetro de la orquesta, y el arquitrabe será 1/5 de la altura de las columnas. Si el teatro tiene un tercer cuerpo en la escena, la proporción del podio será la mitad que el cuerpo anterior. Las columnas serán 1/4 más pequeñas y el arquitrabe también será más pequeño en proporción. Estas proporciones son una guía general, pero el arquitecto debe adaptarlas a las dimensiones específicas del teatro y el sitio. Algunos elementos como gradas, corredores, escaleras y púlpitos deben ser ajustados según el uso práctico, y la disponibilidad de materiales como el mármol o madera también puede influir en el diseño. Es necesario que el arquitecto sea práctico y creativo al aplicar sus reglas. La escena tiene una disposición específica. La puerta central será lujosa, como la de un palacio real, mientras que las puertas laterales serán para los huéspedes. Junto a ellas estarán los espacios para las decoraciones, que contienen máquinas giratorias con 3 decoraciones diferentes. Estas se cambian según la trama de la obra, como cuando se simula la llegada de los dioses con efectos
templos y su construcción. Vitruvio detalla las técnicas y materiales utilizados en la construcción de templos, enfatizando la importancia de la solidez y la armonía en el diseño. Este busca un concepto clásico e innovador que imagina los templos como centros energéticos donde cada columna y piedra no solo soporta el peso físico, sino que también el peso espiritual de las creencias y ceremonias que tienen lugar en su interior, utilizando materiales como por ejemplo la piedra, el mármol y la madera. Estos tipos de construcción son conocidos como templos, que enfatizan la solidez y la armonía en su diseño. Capítulo 9. Los teatros griegos y romanos. Describe las diferencias y similitudes en el diseño y construcción de los teatros griegos y romanos, destacando aspectos como la acústica y la visibilidad. Buscando un concepto clásico innovador, este piensa en los teatros como máquinas del tiempo arquitectónicas, diseñadas para transportar al público a mundos de historias y emociones, donde la ingeniería se fusiona con la narrativa, utilizando materiales como la piedra, el mármol, la madera y el ladrillo. Estos teatros fueron diseñados como énfasis en la acústica y la visibilidad para una óptima experiencia teatral. Estilos arquitectónicos y sus orígenes. En este se exploran los diferentes estilos arquitectónicos como el dórico, jónico y corintio, y sus respectivos orígenes históricos y culturales. El concepto clásico e innovador son los estilos arquitectónicos. Pueden interpretarse como el ADN cultural de una civilización, codificando sus valores, creencias y aspiraciones en formas físicas que perduran a través del tiempo, utilizando materiales como piedra, mármol, madera y ladrillo. Son edificios que reflejan los estilos arquitectónicos como el dórico, jónico y corintio, como antes mencionados. Capítulo 12 y último del libro 5. El diseño de los edificios públicos y privados. Vitruvio discute el diseño y las proporciones ideales para edificios tanto públicos como privados, destacando la importancia de la funcionalidad y la estética. El concepto clásico innovador es que cada edificio pueda verse como una sinfonía arquitectónica, donde cada elemento, desde la fachada hasta el interior, debe estar en perfecta armonía para crear una experiencia única y cohesionada, utilizando materiales como la piedra, el mármol, la madera y el ladrillo. Estos edificios, tanto públicos como privados, tienen un enfoque en la funcionalidad y en la estética. Libro 6. Sobre la arquitectura y las viviendas. Capítulo 1. Tipos de edificios. Vitruvio discute las diferentes tipologías de edificios y sus funciones específicas. El concepto clásico innovador es la relación entre la forma y función. Puede interpretarse como una danza entre la estética y la práctica, donde cada espacio debe contar una historia, utilizando materiales, dependiendo del tipo de edificio. Se mencionan diversos materiales como piedra, ladrillo, madera y mármol. Son edificios públicos, templos, teatros y viviendas privadas.
Capítulo 2. Simetría y proporción en la arquitectura. Se explora la importancia de la simetría y proporción en el diseño arquitectónico. El concepto clásico innovador es el imaginarte la simetría como un espejo cósmico que refleja la armonía del universo en cada estructura diseñada. No se especifican materiales en este capítulo, ya que se enfoca en los principios del diseño. Los tipos de construcción son aplicables a todas las formas de construcción para lograr armonía y belleza. Capítulo 3. El diseño de los atrios. Descripción del diseño y la importancia de los atrios en las viviendas romanas. El concepto clásico innovador es que el atrio, como el corazón palpitante de la casa, que respira luz y aire, conectando el interior con la naturaleza exterior. Los materiales que suelen utilizarse son la piedra, el mármol y la madera son comunes en la construcción de estos. Este tipo de construcción se utilizan en las viviendas romanas con atrios centrales. Capítulo 4. Proporciones del cuerpo humano en arquitectura. En este capítulo tiene la relación entre las proporciones del cuerpo humano y la arquitectura. El concepto clásico innovador piensa en cada edificio como una extensión del cuerpo humano, un organismo viviente donde cada parte tiene su función y belleza. No se especifican los materiales. Este se enfoca en proporciones y medidas. Los tipos de construcción son aplicables a todas las estructuras que buscan reflejar las proporciones humanas. Capítulo 5. Materiales de construcción y sus propiedades. Habla sobre la discusión sobre los diferentes materiales utilizados en la construcción. El concepto clásico innovador. Estos materiales no solo construyen, sino que cuentan historias de resistencia y flexibilidad. Cada piedra y ladrillo tiene un legado que aportar. Los materiales son discuto, piedra, dura y blanda, ladrillo, madera, roble, fresno y pino, y mármol. Tipos de construcción son los edificios públicos y privados, destacando cómo cada material afecta la durabilidad y la resistencia de la estructura. Capítulo 6. La orientación de los edificios. La importancia de la orientación de los edificios para optimizar la luz y la ventilación. El concepto clásico innovador es la orientación como una coreografía con el sol y el viento, buscando siempre el equilibrio perfecto entre la luz, sombra, calor y la frescura. No se centra en materiales, sino en la ubicación y la orientación de los edificios. Tipos de construcción. Todas las construcciones que buscan optimizar la luz y la ventilación natural. Capítulo 7. El diseño de las habitaciones. En este capítulo se buscan las proporciones y el diseño de diferentes tipos de habitación. El concepto clásico innovador es que cada habitación es un universo en miniatura, diseñado para fomentar diferentes experiencias sensoriales y emocionales. No se detallan materiales específicos para estas habitaciones. Y los tipos de construcción son habitaciones en viviendas, incluyendo dormitorios, salones y cocinas. Capítulo 8. El diseño de las casas rurales. Características y diseño de las casas rurales para adaptarse al entorno natural. El concepto clásico innovador son las casas rurales como guardianas del paisaje, integradas armoniosamente con el entorno natural para preservar y celebrar la naturaleza, utilizando materiales como la piedra, madera y el ladrillo, adaptados a las condiciones rurales. Los tipos de construcción son casas rurales y grandes, diseñadas para estar en armonía con el entorno
la ventilación y la calefacción en los edificios. El concepto clásico innovador es la arquitectura como un sistema respiratorio que debe permitir la circulación del aire y el mantenimiento de temperaturas ideales para el bienestar. Los materiales son sistemas de calefacción antiguos, hipocáuticos, conductos de aire y chimeneas. Los tipos de construcción son edificios con necesidades específicas de calefacción y ventilación, como baños y viviendas. Capítulo 10 y último del libro 6. Consideraciones de seguridad y comodidad. En este capítulo hablamos sobre las consideraciones sobre seguridad y confort en la vivienda. El concepto clásico innovador es un hogar como una fortaleza acogedora, diseñada no solo para proteger, sino para ofrecer un refugio de paz y bienestar. Utilizando materiales robustos y seguros como piedra, ladrillo y madera. Tipos de construcción. Viviendas diseñadas para maximizar la seguridad y el confort, incluyendo puertas y ventanas